Lovecraft es uno de los autores más grandes de todos los tiempos. Hace poco se cumplió 130 años de su nacimiento, por lo que les traigo uno de sus relatos más famosos, donde el maestro logra crear una atmósfera de terror a la vez de que nos planta dudas que nos llenan la cabeza. Hola nuevamente y bienvenidos a un video más del Espantapájaros. Comenzamos. Infeliz aquel a que los recuerdos de la infancia solo le traen miedo y tristeza. Hay el que mira hacia atrás, hacia horas solitarias pasadas en grandes y lúgubres cámaras con cortinas oscuras y enloquecedoras hileras de libros antiguos, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de arboledas crepusculares de árboles grotescos y gigantescos, que en silencio agitan sus ramas retorcidas lejos en el aire. Tales que los dioses me destinaron a mí, el aturdido, el decepcionado, el estéril, el quebrado. Sin embargo, estoy extrañamente contento y me aferro desesperadamente a esos recuerdos, cuando mi mente en breves momentos amenaza con ir más allá, hacia otro recuerdo. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente viejo e infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con techos altos donde el ojo podía encontrar solo telarañas y sombras. Las piedras en los pasillos derruidos parecían siempre espantosamente húmedos, y había un olor maldito en todas partes, como el de cadáveres amontonados de generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que solía usar velas y las miraba fijamente para darme alivio. Tampoco había sol al aire libre, ya que los terribles árboles crecían por encima de la torre de acceso superior, hacia una torre de color negro que estaba por encima de los árboles y quedaba a cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y no se podía acceder sino por la pared escarpada, piedra por piedra. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido mis necesidades, sin embargo no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo. Sin ninguna cosa viva salvo arañas, ratas, murciélagos, todos silentes. Supongo que quien quiera que me haya cuidado debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí nada de los grotescos huesos y los esqueletos torcidos por las criptas de piedras clavadas en lo profundo de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras con colores de seres vivos que veía en mis libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió o me guió, y no recuerdo haber escuchado en todos estos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que, si bien había oído acerca de la palabra hablada, nunca se me había ocurrido alzar la voz. Mi aspecto en sí mismo era ajeno a mi mente, ya que no había espejos en el castillo, y me limitaba, por instinto, al verme semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando con lo que había leído en los libros. Añoraba verme con gente alegres, en el mundo soleado, allende de la floresta interminable. En una ocasión traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo la sombra se hacía más densa y el aire más impregnado de crecientes temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado. No fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio, y así a través del crepúsculo sin fin soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué, hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no podría prevalecer inactivo, y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas por encima de la arboleda en el cielo exterior e ignoto, y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. La húmeda luz crepuscular subió por los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante
Trepando por pequeñas entradas donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte sin peldaños, negro, ruidoso y solitario, siniestro con un mudo aleteo de espantosos murciélagos. Pero más horrenda era aún la lentitud de mi avance, ya que por más que traspasé, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un nuevo frío, como el de un moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba la claridad. De haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé con la mano libre en búsqueda del antepecho de la ventana, por el cual espiar hacia afuera y hacia arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por el precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza, o con lo menos alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era una piedra inamovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, hallé un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza. Ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance, arriba no aparecía luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe por el momento que mi ascensión había sido terminada, ya que la puerta daba una abertura que conducía hacia una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé con gran sigilo por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarme como fuese necesario. Creyendo ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por primera vez el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fue amplias estanterías de mármol, cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietantes dimensiones. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podían albergar aquel alto recinto, construido a inmensas distancias del castillo subyacente. De pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el arco de la puerta, del cual una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas inclinaciones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro que jamás conocí. A través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me esperaban de la verja, pero en eso una nube tapó la luna, haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero no quise trasponer, por temor a precipitarme desde la increíble altura a la que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el insolente y grotesco e inconcebible. Nada de lo que había soportado antes podía compararse con el terror de lo que estaba viendo ahora. De las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba, el panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto, en lugar de la impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que tierra firme, separadas en compartimientos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra, cuyo devastado capitel brillaba de modo fantasmagórico a la luz de la luna. Medio inconsciente,
Abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdido y caótica que estuviese mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el espantoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era una locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de la luminosidad y la alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Y sin embargo, a medida que proseguía con mi tan valiente marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente, que hacía mi avance no del todo fortuito. Sin rumbo fui, por campo abierto, a veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme, lleno de oscuridad, por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de alguna senda olvidada. En un momento dado, tuve que cruzar a nado un río rápido, cuyos restos de mampostería gritada y mohosa hablaban de un puente hace mucho tiempo atrás desaparecido. Había transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que en apariencia era mi meta, un venerable castillo cubierto de hierbas, enclavado en una gran parte de una espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con más interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundada de la esplendorosa claridad y que enviaba al interior ecos de las más alegres de las franchelas. Miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí gran jarana. Como jamás había oído la voz de persona humana, apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí recuerdos remotos, otras eran absolutamente ajenas. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor. De horrible intensidad, distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desbande fue general, y en medio del griterío y el pánico varios sufrieron desmayos, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Pero se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, muchos llevándose todo por delante, derribando los muebles y se daban contra la pared en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido, en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar, pensando en qué podía ser aquello que acechaba sin que yo lo viera. A primera vista parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las cloacas creí detectar una presencia, quizá movimientos de otro lado del cuarto dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada comencé a percibir la presencia con más nitidez. Luego, con el primer y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. Contemplé con toda su horrible intensidad al inconcebible, el indescriptible, el inenarrable monstruo que, por obra de mera presión, había convertido a una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No pude siquiera describir aproximadamente a qué se parecía, pero era un compuesto de todo lo impuro, pavoroso, anormal, indeseado, detestable. Era una fantasmagórica sombra de pudredumbre, decrepitud y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo más dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que eso no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo. Y, sin embargo, con horrible terror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de una forma humana. En sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía aún más. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia mi salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en el que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos repugnantes ojos vítreos que lo miraban fijamente, se negaron a cerrarse.
Si bien el horrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más confuso, intenté levantar mi mano y desaparecer de aquella visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio, y bamboleándome, di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inundada respiración tuve la impresión de oír. Poco menos enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener la fétida imagen, que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad pútrida del monstruo que se extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban en el viento de noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadados recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí la más terrible y la más en pie de las abominaciones que se había erguido ante mí, mirándome soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existía el bálsamo de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y excretado, y eché a correr, rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y bajé los peldaños, encontré que podía mover la trampa de piedra, pero no la levanté. Ya había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales, al viento de la noche. Durante el día juego entre las catacumbas de Necrófaga, en el recóndito y desconocido valle de Jado, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de Neth, como tampoco para mí es la alegría, salvo en las indóminas fiestas de Netroquis, bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva libertad agradezco casi la amargura de la alineación, pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extraño en este siglo, y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado, desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo. El terror que Lovecraft maneja es uno de los temores más básicos que todo ser humano conoce, el miedo a lo desconocido. Si bien era famoso por sus monstruos abominables, más específicamente por criaturas como Cthulhu, personaje que se ha ganado su lugar en la cultura popular. Este es solo la punta del iceberg en cuanto a literatura lovecraftiana. Por algo es uno de los autores más influyentes de la historia, y la huella de sus aportes pesa sobre todos los géneros del arte y el entretenimiento. ¿A ustedes qué les pareció este clásico del maestro Howard Phillips Lovecraft? Comenten si les gustaría más relatos de este tipo, tanto de Lovecraft como de otros autores. Si les gustó el video, den pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse. Por mi parte me despido y les recuerdo que tenemos una cita en el campo, la próxima noche lluviosa y con una nueva historia.